Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia, con Bayless Conley. Hace poco estudié pausada y laboriosamente el libro de Hechos y yo pasé tiempo estudiando básicamente cada verso y leyéndolo despacio y meditándolo, y al comenzar a avanzar en el libro algo emergió ante mí. Vi o noté cada vez que la iglesia creció numéricamente, o creció en el corazón, o creció en influencia, y sentí que el Espíritu Santo comenzó a mostrarme ciertas claves que hicieron que la iglesia primitiva creciera, y me di cuenta de que esas mismas claves hacen que la iglesia de Dios crezca en cada generación. El crecimiento en números, en corazón, en influencia, no es una coincidencia. Pasa a propósito. Vamos a hablar de claves para una iglesia que crece. Ahora, abran su Biblia en el libro de Hechos, por favor, lo leeremos en un rato. Nuestro tema de los fines de semana es la iglesia que Él ve. Básicamente, exploramos lo que Dios desea ver en su iglesia, lo que Dios, por su Espíritu, a través de su pueblo, quiere lograr en su iglesia. Y al orar sobre esto, y sabiendo que hablaría hoy, sentí muy fuerte que Dios me enfatizó que una de las cosas que Él desea ver, su visión, por decirlo, para su iglesia, es ver una iglesia creciente. Una iglesia que crece de fe en fe, de gloria en gloria, de fuerza en fuerza. Dios nunca imaginó una iglesia estancada o estacionaria. Él ve y quiere que su iglesia avance, incremente, se desarrolle y se expanda. Así que compartiré con ustedes hoy 4 cosas que hallé en el libro de Hechos al estudiar la iglesia en ese libro. 4 cosas que específicamente traen aumento, traen incremento y expansión a la familia de Dios. Pero antes de ver estas 4 cosas, quiero dar algunas verdades que son un cimiento para el estudio de hoy. La primera es esta: el crecimiento puede y debe llegar en varias áreas. Dios quiere crecimiento en el corazón, en la influencia, en la fe, en conocimiento, en amor, en gracia y, claro, en números. Y francamente, los números son importantes porque representan a personas, y Dios ama a las personas. No solo es un crecimiento numérico. Su plan para nosotros como miembros individuales de su iglesia y como asamblea es crecer en influencia, crecer en amor, crecer en buenas obras, crecer en conocimiento y sí, agregar preciosas almas a su familia. Y en segunda, el crecimiento para la familia de Dios es su voluntad. Crecer es su voluntad, tanto para nuestras vidas individuales como para su iglesia. Cualquier teología que impida el crecimiento no creo que venga de Dios. Las cosas que no crecen mueren. Y Dios francamente quiere alcanzar a los perdidos. Quiere que nos desarrollemos, maduremos y crezcamos como creyentes. Es el plan de Dios para toda su iglesia. Donde esté esa iglesia, donde esos miembros se encuentren. Y en tercera, y esto es importante, siempre es un error compararte con otros. Creo que podemos ser inspirados y desafiados por alguien más o por el crecimiento de otra iglesia, pero en el momento en que comenzamos a compararnos con ellos no es sabio. Segunda de Corintios 10:12 dice esto: porque no nos contamos ni nos comparamos con los que se alaban solos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No es hacer algo sabio, y francamente el crecimiento es algo relativo. Si ves una iglesia del campo comparada con una iglesia en medio de un área metropolitana, el crecimiento será diferente. O tal vez tomas una iglesia que
fue establecida en un área donde las semillas del Evangelio se han sembrado por décadas, tal vez incluso siglos, está bañada en oración, bañada en sacrificio contra una iglesia donde las semillas del Evangelio no han sido sembradas y donde no ha habido mucha oración. Una de ellas está entrando a la labor de otros y la otra está haciendo el trabajo pionero. Y no es sabio comparar a las dos, incluso cuando se trata de crecimiento espiritual individual. Algunos hemos tenido que dejar muchos más pensamientos erróneos que otras personas. Algunos teníamos mucho más equipaje emocional que cargábamos por las circunstancias y eventos de nuestras vidas. Y yo creo que a veces, desde el punto de vista del cielo, las personas que sentimos que se están quedando atrás por las medidas de Dios han progresado mucho más que la persona que queremos condecorar. No podemos juzgar por el exterior y nunca es sabio comparar. Y luego, la cuarta cosa, al final, Dios es quien hace que su iglesia crezca. Uno de mis versos favoritos de toda la Biblia, el Salmo 127:1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es el único verso que tengo en mi oficina, en la pared. A menos que el Señor edifique la casa, a menos que el Señor, literalmente la palabra casa es familia, a menos que Dios edifique a la familia, en vano trabajan los que la edifican. En Mateo 16:18, Jesús dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. En Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvados. Y esta es la quinta idea y la final, antes de que veamos estas 4 cosas en el libro de Hechos. Fuimos llamados a trabajar con Dios en su negocio de crecimiento. Significa que si vamos a experimentarlo, debemos cooperar. No solo pasará. No es algo que nos cae como una fruta madura de un árbol. Escuchen las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versos 6 y 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios dio el crecimiento. Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quieren ser colaboradores con Dios en su negocio de crecimiento? ¿Hay alguien más además de mí? Eso es. Número 1. Vayan conmigo a Hechos capítulo 6, por favor. La primera cosa que me resaltó que trae crecimiento a su iglesia, a su familia, fue el ministerio. Y se vuelve evidente lo que comento. Ministerio. Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Busquen, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y el resultado de que ellos tomaran esa decisión y la cumplieran, la vemos en el verso 7. La palabra del Señor crecía, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ven, los apóstoles no se complicaron con la administración. Y no es porque para ellos eso de las viudas no fuera importante. Las viudas eran muy, muy importantes para ellos. Pero lo que hicieron fue delegar y dejar que resolvieran el problema los otros. Y lo que hicieron, no lo leímos en el verso 5, le comunicaron a toda la congregación lo que se había resuelto. Y luego ellos siguieron con su llamado principal, que era la oración y el ministerio de la palabra. Seguían alimentando al rebaño con la palabra de Dios y orando por la mano de ayuda de Dios y por la mano guía de Dios sobre la obra. Y el resultado es que la iglesia creció poderosamente. ¿Saben? He tenido muchas experiencias.
Yo tengo muchos amigos en el ministerio, muchos conocidos, he visto muchos escenarios desarrollarse en las iglesias y una de las cosas que he visto muchas veces al viajar por los estados aquí y en todo el mundo es que el pastor, el líder, lo hace todo. Ellos dan la consejería, todas las visitas, todas las bodas, todos los funerales, toda la predicación, resuelven todos los problemas y como resultado terminan exhaustos con muy poco tiempo libre para orar y para estudiar y ministrar la palabra. No tiene tan alta prioridad, pero vemos con ellos que su prioridad principal era la oración continua y el ministerio de la palabra. Y creo que algunos líderes en la familia de Dios pasan la mayoría de su tiempo apagando incendios. Saben, como el asunto con las viudas, siempre hay problemas en una iglesia creciente. Y lo sabrá, la Biblia dice que sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay producción. Significa que si quieren el crecimiento que traen los bueyes, van a tener que ir al granero y encargarse de, ¿ya saben qué? Y si quieren que su vida crezca, y quieren que su iglesia crezca, y quieren crecer en su llamado, adivinen, van a tener que lidiar con mucha... Quiero una vida libre de problemas. No quiero pruebas, no quiero dificultades, no quiero problemas. Agreguen, no quiero crecer. No quiero incrementar. Quiero quedarme donde estoy, tal vez volver atrás un poco. No, tienen que encargarse de las cosas. Esto viene con el paquete. Pero algunas personas, en lugar de delegar y dejar que otros resuelvan los problemas, sientes que tienen que hacerlo todo y pasan todo su tiempo apagando incendios. Hay un problema aquí, alguien se ofendió allá, alguien fue muy ruidoso, el aire acondicionado estaba tal, alguien hizo una declaración políticamente incorrecta, alguien fue insensible, hizo que tal y tal persona sintió que la estaban tratando rudo y ellos corren por ahí arreglando todo. Y cuando eso pasa, escúchenme, el diablo, en lugar del Espíritu Santo, termina liderando el ministerio. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo? Lo único que el diablo debe hacer es iniciar incendios. Y el diablo termina siendo quien lidera el ministerio en lugar de Dios. Yo, en mis días antes de Cristo, solía vivir una vida salvaje y planeaba ver unos amigos afuera de Joshua Tree, el Parque Nacional. Y nuestro plan era vernos ahí en la mañana, tomaríamos LSD y luego caminaríamos por el desierto. Gran manera de pasar el día. Yo me retrasé y llegué hasta la tarde y ellos iban a hacer lo planeado. Todos usaron ácido, salieron al desierto, se estaban divirtiendo, hasta que uno de ellos tuvo una gran idea. Era verano, a 46 grados, uno de ellos lanzó una bengala. Y todos creyeron que era wow. Hasta que golpeó un arbusto en medio del Parque Nacional y se incendió. Dijeron, ¡ay, no! Y corrieron para intentar apagarlo. Le lanzaban arena del desierto, rocas y polvo. Se rompieron las uñas y otro arbusto se incendió y corrieron ahí. Le lanzaron tierra a ese, no tenían agua y luego otro arbusto se incendió. Durante 3 horas corrieron de arbusto en arbusto en arbusto, apagando incendios para que el Parque Nacional no se incendiara. Llegué ahí en la tarde creyendo, muy bien, llegué, vamos a divertirnos. Entré a este pequeño remolque y los 3 estaban sentados con las caras negras de hollín, su cabello quemado, sus dientes estaban negros. De todo el hollín inhalaron mucho humo, ya no tenían uñas, las puntas de sus dedos sangraban. Y dije, chicos, ¿qué pasó? Y no podían ni hablar. Mis 3 amigos eran la imagen del absoluto
agotamiento. Y al recordar esa imagen de mis 3 amigos sentados en el sillón, me recuerda a muchos pastores y líderes que conozco, porque pasan todo su tiempo y toda su energía apagando incendios, y el diablo solo enciende otro fuego, enciende otro fuego, enciende otro fuego, y siempre están apagando incendios y casi no tienen tiempo para orar y el ministerio de la palabra. Amigo, es tan importante. Es importante si la iglesia va a crecer numéricamente, pero es importante también si la iglesia crecerá espiritualmente, porque al alimentarnos de la palabra, deseen la leche pura de la palabra para que crezcan por ella. Dios quiere que crezcamos y es importante que yo, quien se pare aquí, haya tenido tiempo con Dios, para que no les dé una cena de domingo, que básicamente son sobras que estaban muy lejos del fuego. Entenderán después, eso es algo genial lo que les dije. Entonces, debemos darle tiempo al ministerio. Y número 2, el número 2 son los milagros. Primero el ministerio, segundo los milagros. Vean en Hechos capítulo 4, por favor. Los discípulos son amenazados. De hecho, las Escrituras dicen que los amenazaron severamente y los amenazaron aún más para que no predicaran ni enseñaran, ni siquiera hablaran con nadie en el nombre de Jesús. Así que se reunieron con todos los discípulos y comenzaron a orar, y leeremos su oración. Verso 29, dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor, y extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Luego de haber orado, el lugar en el que estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor. Veamos cómo Dios respondió a su oración. Capítulo 5, verso 12. Dice: por mano de los apóstoles, muchas señales y prodigios ocurrían entre el pueblo, y se reunían unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, escuchen, gran número así de hombres como de mujeres. Y se unieron y oraron: Señor, extiende tu mano para sanar, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y luego leemos que eso pasa, dice: por sus manos, milagros y señales y sanidades se realizaban. Ellos oraron porque el Señor extendiera su mano, pero la Biblia dice que la sanidad fue a través de sus manos. Amigos, somos sus manos, somos sus pies, somos su voz en muchos aspectos. Y debemos imponer manos en los enfermos. Necesitamos obedecer la gran comisión y predicar el evangelio a toda criatura, echar fuera demonios, imponer manos en los enfermos, como Jesús nos dijo en Marcos capítulo 16. Y el resultado de esos milagros que pasaron, la iglesia se multiplicó. Vayan conmigo a Hechos capítulo 8. Felipe fue a la ciudad de Samaria y este es uno de los muchos ejemplos. Hechos 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todos lados predicando el evangelio. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque espíritus inmundos salían dando grandes voces de muchos poseídos, y muchos otros paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Sigue. Las personas eran bautizadas en el nombre de Jesús. La ciudad ardía con fuego de avivamiento. Muchos se convirtieron a Cristo. Pero la catálisis que causó que pasara fue lo milagroso. Hechos capítulo 9. Vayan conmigo, por favor, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos los poblados, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que estuvo en cama por 8 años, pues era paralítico.
Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y se levantó de inmediato. Y todos los habitantes de Lida y de Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Ahora, Lida era un pueblo que en su mayoría eran personas judías, pero Sarón era todo un distrito que tenía muchos pueblos ahí. Todos los que vivían en Lida y Sarón vieron la sanidad de este hombre y el resultado se volvieron al Señor. Amigos, las ciudades se sacuden por un milagro. Vean más adelante en el capítulo, una mujer llamada Tabita, también llamada Dorcas, murió. Verso 40 de Hechos 9. Pedro sacó a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Son solo algunos ejemplos. Y amigos, el Evangelio debe ser predicado, pero lo milagroso sirve de catalizador para llevar a muchas personas a Cristo. Saben, de nuevo creyente, muy al principio, esto fue hace 40 años, yo fui a México. Hay una región en Baja California donde solía ir y beber solo hasta perderme. En esta misma área, literalmente, donde en el pasado dormía en las calles, borracho, ahora predicaba el Evangelio. Y me involucré con una cruzada allá. Yo no predicaba, hice un poco de música. Había miles de personas en esa cruzada. Fue en una pequeña colonia llamada Piedras Negras, sobre Ensenada. Y me dieron un trabajo un día. Tenía mi viejo microbús del 63. Iban a pasar una noche, o la película Un ladrón en la noche. Y la habían doblado al español. Así que recorrí todos los caminos a los pequeños poblados con un megáfono, saliendo de mi auto, e invité a todos los pobladores que fueran a ver Un ladrón en la noche, que pasaría esa noche. Aún recuerdo que iba conduciendo y: Un ladrón en la noche, esta película tendrá un impacto en su vida. Iba pasando y las personas salían, y una señora salió y se paró frente al camino, frente a mi auto, y no me dejaba pasar. Así que bajé, había 2 personas en la van conmigo, y dije: ¿Qué sucede? Ella dijo: necesito que ore por mí. Y dijo: cada noche, cuando el sol se pone, mi familia me encierra en un sótano, porque me vuelvo loca. Cada noche, cuando el sol desaparece en el horizonte, tomo cuchillos e intento matar a mis hijos, y solo soy normal de nuevo cuando el sol sale en la mañana. Y dije: ¿qué pasó? Ella dijo: mi tía es una bruja, es hechicera, me lanzó un hechizo. Y he estado así por años. Todas las noches debo encerrarme en el sótano, y necesito que ustedes oren por mí. Ella estaba totalmente desesperada. Fuimos a su casita e impusimos manos en ella, tomamos autoridad sobre el diablo. Jesús le da a todos los creyentes autoridad sobre el diablo. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y eso hicimos, tomamos autoridad sobre el diablo, rompimos su poder, volvimos al microbús y nos fuimos con el megáfono. La noche siguiente, ella estaba en la cruzada. A la noche siguiente, ella estaba en la cruzada con todos sus hijos. Fue liberada. Su cordura volvió a ella y luego fue salvada. Sus hijos fueron salvados. Miembros de su familia fueron salvados por el milagro que vieron que pasó. Y al final resultó que la policía fue y cerró la cruzada. Y yo había conocido a un pastor en un poblado cercano llamado Meneadero, y terminamos pasándola ahí. Aún recuerdo que el nombre del pastor era Sóstenes Cordero. Fuimos a la casa del pastor Sóstenes. Era pequeña, tenía una pequeña iglesia, pero era un complejo. Y mudamos la cruzada ahí, sin anuncios, sin nada. La primera noche algunas personas fueron, no muchos, pero recuerdo que una mujer que llevaron parecía un cadáver andante. De verdad, era piel y huesos y tenía el color de la muerte. Debían ayudarla, de tan débil, y no sé qué tenía mal, pero el evangelista oró por ella
Y hubo una transformación inmediata en esa mujer. Ella saltó y, llena de vigor y energía, su complexión cambió. Fue algo impresionante verlo. Ahora, a la noche siguiente, no había lugar. La iglesia pequeña estaba saturada, el complejo abarrotado, las personas luchaban por ver por las ventanas, luchaban por pararse más cerca de las puertas traseras e intentar entrar, y hubo una impresionante cantidad de personas que llegaron a Cristo en ese pueblo de Meneadero hace 40 años por la sanidad de una sola mujer. La cosa es, amigos, tenemos que luchar por lo sobrenatural. Alguien dirá, ¿por qué Dios no lo hace? Lo sobrenatural, los dones del Espíritu Santo no funcionan por madurez, obran por deseo. Dios los envía, Dios los inicia en respuesta a nuestro deseo. Leemos en 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, donde habla de los dones del Espíritu. Incluidos están los dones de sanidad, realizar milagros. Dice, deseen los dones. 2 veces dice, seriamente deseen los dones. Dice, sean celosos de los dones espirituales. Sigue y usa otro lenguaje. Dice, procuren ser los mejores en los dones del Espíritu. Funcionan cuando los deseamos. Y si comenzamos a orar, como lo hicieron en el libro de Hechos, literalmente hicieron oraciones audaces públicas y Dios extendió su mano para sanar. Necesitamos lo sobrenatural. Necesitamos que el Espíritu obre. Amigos, Dios nos ha cambiado. Dios nos respaldará. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. ¿Sabes? El Espíritu Santo sí tiene un poder. Tiene una presencia, lleva poder y es una persona y quiere revelarse a sí mismo a la iglesia en cada generación. Y amigo, hemos hablado del poder milagroso del Espíritu Santo conectado al crecimiento de la iglesia, y multitudes seguían a Cristo porque vieron y escucharon sobre los milagros que Él hacía. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Espíritu Santo es la respuesta a nuestras oraciones sinceras, y cuando su poder es ejercido es interno y externo. Interno en el hecho de que cuando predicamos el Evangelio, el poder del Espíritu Santo convence a los corazones y les hace saber que el mensaje que escuchan es cierto. Y también obra por fuera, pues hay sanidades, señales y prodigios. Jesús dice que los creyentes impongan manos en los enfermos y estos sanarán. Cada creyente es responsable de eso. Creo que debemos orar que el Señor extienda su mano y sane nuestra generación, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, y verás lo que el Espíritu Santo hará. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.